El oficial de policía se sienta frente a la mujer llorando, quien se seca los ojos con un pañuelo que hace poco para detener el flujo de lágrimas. Entre sollozos, ella le cuenta su historia. Hace días, besó a su esposo al despedirlo para una reunión de negocios fuera de la ciudad. Había viajado por negocios previamente, siempre regresando a tiempo. Si se retrasaba por alguna razón, él le daría una llamada y la informaría. Pero esta vez, no hubo llamada, no hubo mensaje, y él no estaba. Ahora, después de 4 días sin siquiera un mensaje de texto, ella está comenzando a temer lo peor absoluto. El policía sigue el protocolo, preguntando si su esposo tenía enemigos o una razón para desaparecer sin rastro. ¿Tenía un amorío? ¿Problemas financieros? La mujer insiste vehementemente que no. Su esposo es un buen hombre sin secretos. Paga sus facturas a tiempo, trata a todos con amabilidad y nunca se sale de la línea en ningún aspecto de su vida. No puede entender por qué alguien querría hacerle daño, y él nunca, jamás abandonaría su vida juntos sin una buena razón. Por tanto, basándose solo en las súplicas desesperadas de una esposa aterrada, la policía inicia su investigación. ¿Qué le sucedió a este aparentemente ordinario hombre de negocios que podría hacerlo desaparecer en el aire? Hablan con sus socios comerciales, y todos ellos corroboran la historia de la esposa. Es un hombre normal y agradable sin secretos, según todos. Por un breve momento la sospecha recae en la propia esposa. Mató a su esposo y luego actuó para desviar la atención, pero no hay signos de juego sucio en la casa y no hay motivo discernible. Si alguien decidió hacerle daño al hombre, no fue su esposa ni nadie en su oficina. Sin familia cercana, se descartan todos los sospechosos locales. Si hubo trampa, fue en la ciudad a la que el hombre fue de viaje de negocios. Entonces, llevan su investigación allí para encontrar respuestas. Lo que eventualmente encontrarán, nunca podrían haberlo predicho en 100 años. La policía no lo sabe, pero el hombre sí tiene un secreto, algo que incluso su esposa desconoce. Le aterra absolutamente usar los baños públicos. A pesar de este miedo secreto, el día de su desaparición, tuvo que enfrentarse de cerca con un baño público. El encuentro haría realidad sus peores temores. Siempre hay algo especialmente vulnerable en usar un baño público en un lugar desconocido. Claro, es improbable que algo salga realmente mal. El mundo no está lleno de asesinos enmascarados acechando en los cubículos de los baños y esperando a una víctima desprevenida para apuñalar. Y no es como si las tuberías estuvieran llenas de cocodrilos o ratas listas para subir por el inodoro, con los dientes descubiertos y listos para morder. Pero aún así, hay un toque de ansiedad en todo el calvario. En un lugar nuevo, completamente solo, con los pantalones bajados hasta los tobillos, cualquier cosa podría suceder. Estos son exactamente los pensamientos que pasan por la mente del hombre de mediana edad cada vez que se encuentra en necesidad de un baño mientras está fuera. Normalmente, él planea para esa eventualidad y se queda cerca de casa o al menos cerca de un baño familiar, uno donde conoce el terreno y se siente seguro. Pero hoy, una reunión de negocios lo llevó a un nuevo vecindario y calculó mal cuánto tiempo tomaría todo el asunto. Ahora parece una verdadera emergencia. Faltan 4 días para que su esposa lo declare desaparecido a la policía, y él deambula por la calle, pensando en sus opciones. No puede ensuciarse en la calle, eso sería absurdo, sin mencionar ilegal. No puede salir, eso es aún peor, y simplemente no hay tiempo para volver a casa, incluso si conduce lo más rápido que puede. No, solo hay una cosa que hacer. Sin ninguna otra opción disponible a la vista, el hombre va a tener que enfrentar su peor miedo, un baño público extraño. Ve una letrina pública adelante. En cualquier otro contexto, él no tomaría este riesgo. Pero la única alternativa es esconderse detrás de un arbusto, lo cual es inaceptable. Así que se mete en la letrina y cierra la puerta detrás de él. Se mueve tan rápido que ni siquiera se da cuenta del grafiti garabateado en el costado. Cuidado, serpiente. Aún viéndolo, probablemente lo habría descartado. Las serpientes pueden ser peligrosas si se provocan, pero no suelen representar un peligro en el baño. Ahora, retomamos los espeluznantes detalles tras las aventuras de nuestro chico en el baño público. Alcanza el cerrojo, pero antes de que pueda girarlo, parece encajar en su lugar por sí solo. Eso es un poco inusual, pero quizás haya algún tipo de mecanismo automático en el cerrojo. De cualquier forma, no tiene tiempo para preocuparse por eso ahora. Camina hacia el baño, intentando no concentrarse en la limpieza del baño, cuando de repente pierde el equilibrio, tropezando con la pared. Intenta enderezarse, pero el suelo sigue inclinándose y revolviéndose. ¿Qué es esto, un terremoto?
No puede oír el sonido retumbante ni reacciones fuera del retrete. No tiene mucho tiempo para pensar en ello antes de que el suelo bajo él vuelva a rodar, derribándolo a sus manos y rodillas en el sucio suelo del baño. Se arrastra hacia la pared, presiona su espalda contra ella y usa la fuerza de sus piernas para levantarse lentamente. Se guía a lo largo de la pared hasta que llega a la puerta y agarra el cerrojo. Lo gira, intentando forzarlo para abrirlo, pero la puerta simplemente no se mueve. Intenta derribar la puerta a patadas, pero no cede. El cerrojo retumba mientras la gira y la vuelve a girar, pero cada intento es inútil. No puede perder la esperanza. Si se rinde ahora, morirá en este baño durante este aparente terremoto localizado. Mientras el suelo se inclina y balancea debajo de él, se echa hacia atrás y golpea la puerta con toda su fuerza. Un dolor agudo le atraviesa el hombro, pero la puerta sigue intacta. Cae al suelo, sujetándose el hombro que late. Una rápida inspección revela que casi con seguridad está dislocado. Así que aquí está, tendido en el suelo del baño, gimiendo de dolor, rezando para que el terremoto se detenga pronto. Por ahora, simplemente debe quedarse aquí y descansar. Finalmente, el suelo se estabiliza. Bien, terminó. Ahora haga lo que vino a hacer aquí y salga de este lugar. Aún sosteniendo su hombro dislocado, se sienta y comienza a levantarse de nuevo. Pero espera, ¿qué es ese sonido? Ese sonido crujiente, retorcido, chirriante. Con una sensación de hundimiento, mira lentamente hacia el techo. ¿Se está acercando? Inicialmente, cree que es la continua desorientación tras la caída, pero no, definitivamente lo es. El techo presiona sobre él lentamente, pero seguramente. Mira de un lado a otro y ve que las paredes están haciendo lo mismo. De repente, la habitación se está contrayendo a su alrededor. Las paredes ondulan y pulsan mientras se mueven, como si estuvieran vivas. Bajo él, el suelo es cálido y suave, pero de un modo que evoca a la carne viva, no de forma reconfortante. La puerta no se mueve, no hay ventana aquí, y no hay donde correr o esconderse. Para empeorar las cosas, la habitación misma comienza a girar y retorcerse, golpeándolo contra la pared. No puede mantenerse de pie ni enderezarse en un espacio que gira e inclina constantemente. Es como estar atrapado dentro de un juego de carnaval infernal sin ninguna salida a la vista. Pero al menos no hay forma de que pueda empeorar. Como si el baño hubiera escuchado su pensamiento desesperado, tonto y esperanzado. Lo que ya sabes golpea repentinamente el ventilador proverbial. El inodoro comienza a retumbar y a vibrar, sacudiéndose mientras algo se acumula profundamente dentro. Algo viene, para horror del hombre. Un chorro de lodo marrón espeso comienza a salir disparado del inodoro. La fuente de asco toca el techo, goteando por las paredes, mientras el hombre observa con desesperación. Las paredes y el techo continúan retorciéndose, y el suelo empieza a oscilar de nuevo. Aunque hace todo lo posible por mantenerse en pie, el hombre resbala en el líquido misterioso y cae al suelo con un golpe doloroso. Luego, mientras está en el suelo, el piso se inclina en un ángulo dramático, rodando al hombre hacia el inodoro. De alguna manera, toda la habitación está trabajando junta para forzarlo en su dirección. Se esfuerza por mantenerse en su lugar, arañando la puerta. Es irónico. Entró aquí con nada más que el baño en mente, pero ahora hará todo lo que pueda para mantenerse alejado de él. No está seguro de lo que le espera si llega al baño, pero después de todo lo que ha experimentado hoy, sabe que no puede ser nada bueno. Pero el suelo resbaladizo impide agarrarse, deslizándose lentamente hacia la enorme boca de porcelana. Grita, llamando a alguien, a cualquiera, para que lo salve, pero no hay nadie para escuchar sus gritos. El techo presiona cada vez más fuerte, y las paredes se cierran a su alrededor, retorciéndose y sacudiéndose a su alrededor, y acelerando su viaje hacia la perdición segura. Sus uñas dejan surcos en el suelo mientras se desliza y llega a la apertura del inodoro. Las paredes y el techo lo empujan, metiéndolo físicamente en el agujero. Primero sus pies, decenas de pequeños huesos crujen mientras son forzados a contorsionarse para encajar en la pequeña apertura. Luego sus tobillos, sus espinillas, sus rodillas, cada centímetro de movimiento más agonizante que el anterior. Con el edificio cerrándose a su alrededor de esta manera, obligándolo a entrar en la apertura del inodoro, no puede evitar sentirse como presa en el vientre de alguna bestia enorme. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Se da cuenta a través de la niebla del terror y la agonía. Casi sería gracioso si no fuera una pesadilla hecha realidad. El inodoro lo está devorando vivo. Cuando el hombre ha sido aplastado hasta los muslos, pierde la conciencia por el dolor. Es una pequeña misericordia.
y significa que no estará despierto para lo que viene después. Poco a poco, el inodoro se traga al hombre. El interior del baño lo aplasta hasta convertirlo en pulpa mientras lo hace. Cuando la habitación vuelve a su tamaño y forma original, casi no hay evidencia de que el hombre estuviera allí. Solo un pequeño montón de fragmentos de cráneo y una mancha marrón rojiza en el suelo sugieren que algo estuvo alguna vez mal. Días después, la policía busca a un empresario desaparecido. Al principio, parece que la pista se ha enfriado, pero luego un hombre local informa haber visto a un hombre en traje entrar al baño. También explica que, por lo que él puede decir, el hombre nunca volvió a salir. Cuando entran al baño, ven los fragmentos de cráneo y una mancha de materia orgánica y llevan las muestras para hacer pruebas. La muestra es humana y coincide con el hombre desaparecido. Con más preguntas que respuestas, recurren a asociados con más experiencia en casos tan misteriosos. Todo el tiempo, los oficiales luchan con el dilema. ¿Cómo le dicen a una viuda afligida que su esposo pudo haber sido asesinado por un inodoro? Ciertos sucesos desafían las palabras, y definitivamente ese fue el caso de esta primera activación registrada de SCP-3414. SCP-3414 es un baño público ubicado en el barrio de Kibera en Nairobi, la ciudad capital de Kenia. Consiste en un solo inodoro de descarga pobre, que se abre a un pozo subterráneo compartido con sus inodoros vecinos. La letrina es completamente intrascendente para un observador casual, con la excepción de la escritura en su lado. Cuidado con la serpiente. El origen de esta escritura es desconocido, y en un giro sorprendente, se cree que es anterior a la manifestación de la anomalía dentro de SCP-3414. Quien lo escribió allí debe haber tenido el poder de la precognición, o haber sido de alguna manera responsable de los aspectos anómalos de SCP-3414. En cuanto a estos aspectos anómalos, se activan siempre que un organismo vivo de sangre caliente con un peso de más de 20 kilogramos entra en la letrina. Una vez que un objetivo aceptable entra en los confines de SCP-3414, la puerta se cerrará por sí sola y permanecerá cerrada durante los siguientes 10 a 12 minutos. Se han instalado dispositivos reforzados en SCP-3414 para capturar lo que ocurre a la víctima desafortunada. No tengo que decirte que nada de lo que sigue es bonito. Comienza con el cambio de gravedad en el retrete, creando un movimiento de balanceo y cabeceo que derriba al ser que está dentro. Luego, el techo y las paredes comienzan a retorcerse y girar, constriñéndose alrededor de lo que está dentro y potencialmente aplastándolo hasta la muerte. Durante la inspección posterior, las paredes parecen estructuralmente sólidas, pero están calientes y ligeramente flexibles al tacto dentro de las primeras 6 a 8 horas después de una alimentación. Después de que las paredes han comenzado a retorcerse y aplastar al desafortunado usuario del baño, una mezcla oscura y marrón comienza a salir del inodoro a una velocidad de alrededor de 10 kilogramos por segundo. Se descubrió que la mezcla contiene los componentes siguientes: hojas, 5%, tejido biológico parcialmente digerido, 22%, y agua dulce, 76%. El análisis de la biomateria mostró que principalmente provenía de pescado. Para aquellos no familiarizados con el término piscícola, también se han encontrado restos esqueléticos de mamíferos y aves en la materia orgánica. Al concluir un periodo de activación dado, la mezcla, junto con los restos triturados de la desafortunada víctima, será succionada hacia el inodoro. Curiosamente, SCP-3414 no ingiere todas las partes del cuerpo de la víctima. Por ejemplo, triturará el cráneo, pero no lo tragará hacia el inodoro. Los investigadores de la Fundación intentaron rastrear el origen de la materia en la mezcla y encontraron que coincidía con muestras recolectadas en la cuenca del Amazonas, más específicamente, a lo largo del curso inferior del Río Negro. El perfilado de hojas y restos de tejidos ha reducido la región específica de origen al Parque Nacional Anavilhanas en Brasil. El mismo pozo de residuos, ubicado debajo de SCP-3414, fue examinado y se encontró que no era anómalo. Ninguno de los materiales ingeridos de SCP-3414 se encontró en el pozo de residuos tampoco, lo que plantea la pregunta: ¿a dónde fue todo? No estoy seguro de que quisiera averiguarlo. Tras el confinamiento inicial de SCP-3414, se añadió un anexo al archivo oficial. El título, Registro de Ingesta, es autoexplicativo. Sin embargo, elaboraré e incluiré los macabros detalles. Después de todo, la miseria ama a la compañía. La primera fecha en el registro es el 9 de mayo, 2017, y es la primera activación de SCP-3414 registrada. El sujeto, J. Mwangi, no pudo ser recuperado.
No obstante, su identidad se confirmó mediante análisis de ácido desoxirribonucleico, de restos biológicos y fragmentos óseos hallados en la escena. Sin embargo, su ácido desoxirribonucleico no fue el único presente en los restos, y el ácido desoxirribonucleico no humano no identificado, así como las circunstancias inusuales de la desaparición de Mwangi, fueron señales de alerta para las autoridades locales. Los activos de SCP en el lugar contactaron a superiores, y la fundación asumió oficialmente el caso. La próxima ingesta registrada fue el 10 de junio, 2017. El agente S. Kamau ingresó a SCP-3414 durante su contención inicial, y fue rápidamente superado por los chorros de lodo expulsados del inodoro. Las paredes de la habitación se cerraron a su alrededor, derribándolo e impidiéndole escapar. Luego, mientras estaba inmovilizado, SCP-3414 agarró los pies del agente Kamau y comenzó a arrastrarlo hacia el inodoro. Dado que el cuerpo humano no está diseñado para entrar en un inodoro, forzarlo a través de la abertura es inapropiado. Empezó a triturar sus huesos. Primero pies, luego tobillos, hasta rodillas. Los oficiales de la fundación lograron abrir la puerta desde afuera, interrumpiendo la ingestión antes de que el cuerpo del agente Kamau estuviera más aplastado. Pudieron sacar al agente Kamau de SCP-3414 y estabilizar su condición allí. Sin embargo, su salud se deterioró rápidamente y murió 3 días después, debido a complicaciones de sepsis. La única otra ingestión registrada fue un cerdo vivo y sedado, colocado en SCP-3414 el 10 de octubre, 2017. Se colocó dentro para determinar el umbral de activación de la anomalía. La cabeza y torso del sujeto estaban aplastados, pero no ingeridos. Esto sugería que SCP-3414 o no tenía hambre en ese momento, o era un poco exigente sobre lo que podría querer comer. Si fuera lo último, la anomalía no sería exigente eternamente. Tras un incidente el 5 de abril, 2018 se actualizó la contención para incluir alimentaciones regulares, usualmente con un cerdo sedado. En ese día fatídico, una gran cantidad de lodo marrón estalló del inodoro de SCP-3414, a pesar del hecho de que no se había activado previamente. A diferencia de las secreciones habituales, este lodo era altamente ácido, con un pH de 2 y una alta concentración de ácido clorhídrico. Después de que se limpió el área, las paredes de SCP-3414 comenzaron a pelarse y a desprender moco translúcido y sangre diluida. Estas excreciones continuaron cada pocas horas durante los siguientes días. Esto dificultó las medidas de eliminación de residuos de ese tiempo. Se tomó una muestra de la sangre para análisis y se encontró que pertenecía a un solo ejemplar de Eunectes murinus, o anaconda verde. Las pruebas adicionales de la sangre mostraron niveles anormalmente bajos de prealbúmina, lo que sugería que la serpiente estaba agudamente desnutrida. A la luz de este nuevo desarrollo, el herpetólogo residente Dr. S. Nyong'o dio su opinión. Sugirió que se proporcionara material orgánico vivo a SCP-3414 para resolver el problema. Bajo su instrucción, se entregó un cerdo vivo a SCP-3414 y las excreciones se detuvieron inmediatamente. Además, los investigadores reportaron oír un sonido agudo de alta frecuencia del suelo. Actualizamos los procedimientos oficiales de contención para incluir alimentaciones regulares para la anomalía. SCP-3414 está actualmente bajo la jurisdicción del Programa de Limpieza de Barrios Bajos de Kenia, una iniciativa de mejora de barrios bajos afiliada a la Fundación. SCP-3414 se ha escondido en el edificio administrativo del Programa de Limpieza de Barrios Bajos de Kenia, en el distrito de Kibera, para mantener su existencia oculta. La entrada a SCP-3414 está asegurada con un par de soportes de acero para prevenir cualquier activación no intencionada de la anomalía. Según los procedimientos iniciales de contención para la anomalía, los soportes mencionados solo pueden ser removidos para fines de experimentación o alimentación. Sí, existía un método para nutrir la anomalía. Una vez al mes, se introduciría un cerdo vivo, tratado con un sedante para minimizar el sufrimiento y la lucha, en SCP-3414. Luego, el área se enjuagaba con agua fresca y desinfectante. Si hay un lugar en el que podemos, o al menos deberíamos, esperar sentirnos seguros de las amenazas anómalas, es el baño. En lo que a mí respecta, el baño es para ocuparse de los asuntos y nada más. Pero supongo que en este mundo de horrores inexplicables y misterios mortales, ningún lugar es verdaderamente seguro. No existe tal cosa como un santuario. No digo esto para asustarte, sino para instarte a la precaución. Mantén la cabeza en su lugar, sin importar el lugar o la aparente inocuidad.
Nunca sabes qué está al acecho, esperando para constreñirte y arrastrarte a una tumba acuática. Si tienes suerte será mayormente agua. Todo lo que sé es esto. La próxima vez que esté en un lugar desconocido y tenga que ir al baño, probablemente solo lo aguante. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en un investigador junior hoy. Ve y revisa otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-4934, la casa que construyó Chuck, Looney Tunes.